Cualquier alusión al sexo fuera del matrimonio no debía retratarse de manera positiva, hasta que llegó Ishtar. Los desfiles de la diosa presentaban hombres vestidos como mujeres, mujeres vestidas como hombres. Las palabras centrales en tales declaraciones son: soy mujer, soy hombre. Hola amigos, bienvenidos a el segundo episodio de la segunda temporada de La Oveja del Pastor Podcast. Te recomiendo escuchar el episodio anterior, el episodio número 1 de la temporada 2, El regreso de los dioses. Hoy continuamos porque la reina del cielo, Venus, Astoret o Astaroth, Afrodita, Ishtar, es de quien hablaremos hoy, basados en el review del libro El regreso de los dioses del autor Jonathan Cahn. La amante de quien en Asiria y Babilonia era conocida como Tammuz, era la diosa de la promiscuidad sexual. Las prostitutas de la antigua Mesopotamia la consideraban su patrona y protectora. También era diosa patrona de las tabernas o cervecerías. Los escritos antiguos hablan de sus templos como casas de prostitución. Sus ídolos se podían hallar en todo el mundo del Medio Oriente. En el mundo cananeo se la llamaba Astarte. Los sumerios la llamaron Inanna. En Asiria, Babilonia y gran parte del mundo mesopotámico se la conocía como Ishtar, y fue la Afrodita de los griegos. Y allí su amante Dumuzi o Tammuz se convirtió en Adonis, y para los romanos era la diosa Venus. En su libro El regreso de los dioses, el autor Jonathan Cahn se refiere a ella con el nombre de Ishtar. El autor nos narra que cuando la fe cristiana entró en el mundo romano y en el Medio Oriente, esta diosa ya no tenía cabida en una época que veía la alianza del matrimonio como sagrada, y asimismo la sexualidad como un don perteneciente exclusivamente a esa alianza. Su culto entonces, dedicado al deseo carnal y la sexualidad desenfrenada, no se podía mantener. ¿Cómo entró en Estados Unidos? El autor señala que para hallar la respuesta debemos repasar el pasado y ver cómo logró entrar en el antiguo Israel. La Biblia en el libro de Jueces 2:13 dice: dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astaroth. Desde el principio, ambos dioses estuvieron unidos. Incluso en el libro 1 de Samuel dice: y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astaroth. ¿Por qué estas dos deidades malignas están juntas? Ishtar a menudo era retratada como la esposa o amante de Baal. Baal representaba el alejamiento de la nación de Dios y el acercamiento a lo físico, lo material, lo carnal y lo sensual. Era la puerta de entrada de Ishtar o Astoret, y con ella la sexualidad desenfrenada, el libertinaje y la decadencia. ¿Cómo podemos notar su entrada en Estados Unidos? Si el alejamiento de Dios por parte de Estados Unidos comenzó a manifestarse a principios de la década de los 60 y así la entrada de Baal, esperaríamos entonces que esto fuera seguido por la entrada de Astoret o Ishtar. Esperaríamos entonces una revolución sexual, y es exactamente lo que sucedió. A mediados del siglo XX, la sexualidad era vista como el dominio sagrado del matrimonio. El divorcio estaba mal visto. Si una mujer quedaba embarazada antes del matrimonio, se esperaba que ella y el padre del niño se casaran. La prostitución existía, pero era ilegal y estaba confinada al inframundo. La pornografía era tabú. Se esperaba que el entretenimiento y la formación estadounidenses mantuvieran los mismos valores. Se esperaba que Hollywood siguiera un código de moralidad acordado en cuanto a lo que podía y no podía mostrarse. Cualquier alusión al sexo fuera del matrimonio no debía retratarse de manera positiva,
hasta que llegó Ishtar. El autor nos recuerda que cuando un individuo, nación o civilización se aleja de Dios, lo que no es Dios se volverá como Dios y asumirá el aura de la divinidad. Cuando Israel se alejó de su creador, el sexo en la forma de la diosa Astoret fue deificado. El sexo se convirtió en un dios. Así como Israel adoraba y servía a la diosa de la sexualidad, ahora Estados Unidos habitaba el mismo espíritu y se obsesionó cada vez más con el sexo. Y a medida que se glorificaba la sexualidad, el matrimonio se erosionaba. Y mientras que la industria de la televisión alguna vez evitó mostrar parejas casadas en la cama, ahora retrata normalmente a personas solteras en la cama y manteniendo sexo con múltiples parejas. Algo interesante es esto. Las industrias sexuales emplean el término erótico, literatura erótica, bailarinas eróticas, masajes eróticos, películas eróticas, erotismo. El vocablo erótico proviene del término eros. Eros era el dios griego del deseo sexual y el amor. Su madre era Afrodita, sí, la encarnación griega de Ishtar. Como diosa que moraba en las tabernas, Ishtar estaba fuertemente conectada con las sustancias embriagantes. A Ishtar le pertenecían los poderes tanto de la seducción como de la embriaguez. Por tanto, al mismo tiempo que la revolución sexual se apoderaba de Estados Unidos, también comenzó la explosión en el uso de sustancias intoxicantes. Después de mantenerse estable desde la Segunda Guerra Mundial a finales, la tasa de consumo de alcohol comenzó a aumentar. Pero también otra forma de intoxicación explotó y definió, en parte, la década de 1960, las drogas. Para los antiguos mesopotámicos, las tabernas estaban habitadas por el espíritu de Ishtar. A los mesopotámicos les agradaba el poder de Ishtar, especialmente para realizar magia y encantamientos. Era la diosa de los hechizos. Se recurría a sus poderes para redirigir o inflamar el deseo sexual o el afecto romántico de una persona. El hechizo podía implicar rituales, el uso de objetos, actos simbólicos que hoy se llamarían magia blanca o brujería. Por tanto, se podría esperar que con el regreso de Ishtar al mundo moderno, habría un renacimiento del ocultismo, y el autor insiste en que eso fue lo que pasó. No fue casualidad que en la misma década que se presenció el alejamiento de Dios en Estados Unidos, el comienzo de la revolución sexual, el cambio de género, el debilitamiento de la familia y la amplia difusión de sustancias que alteran la mente, también se viera un renacimiento del ocultismo. El vacío espiritual dejado por la ausencia de Dios atrajo a millones a una espiritualidad tenebrosa. Del renacimiento del ocultismo surgió una explosión en la práctica de la brujería y también en el número de mujeres que se identificaron como brujas. El renacimiento del ocultismo también dio lugar al florecimiento del culto pagano, los movimientos neopaganistas y las tendencias híbridas que fusionaron lo oculto con las religiones orientales y el antiguo paganismo. Y aquí el autor nos da otra revelación interesante. Una tablilla mesopotámica antigua describe a la diosa así: cuando me siento en la taberna soy una mujer y un joven exuberante. Otro antiguo escrito la describe diciendo esto: aunque soy mujer, soy un joven noble. Las palabras centrales en tales declaraciones son: soy mujer, soy hombre. Era por un lado la diosa del amor, la belleza, el atractivo y la sexualidad femenina, pero por el otro encarnaba la ferocidad, la agresividad, la violencia, la batalla, la guerra, la destrucción. Por un lado se la mostraba como una mujer desnuda, con joyas, la diosa de la sexualidad, pero por el otro como una luchadora con armadura. Ella era en una sola entidad la encarnación de mujer y hombre. Era propio de la naturaleza de Ishtar cruzar líneas, violar límites, fusionar opuestos, confundir e invertir. Era
la diosa de la transmutación y la metamorfosis. Un antiguo himno sumerio revela su poder diciendo: fue a convertir al hombre en mujer y a la mujer en hombre para cambiar el uno en otro. Y al tiempo que el espíritu de Ishtar estaba implementando la revolución sexual, nació otro movimiento, el feminismo de segunda ola. El dios Anu era la deidad principal del panteón mesopotámico, era el padre de Ishtar y está casi siempre ella desafiando su autoridad. La palabra latina para padre es pater y de allí sale el vocablo patriarcado. Así que el espíritu del feminismo radical residente en Ishtar se opuso al patriarcado y también atacó a los hombres. Un himno hitita a la diosa, la que quita la masculinidad de los hombres, así decía. Era el poder y el deseo de Ishtar convertir no solo a la mujer en hombre, sino al hombre en mujer. Una cosa es desmasculinizar a uno y desfeminizar a otra, pero algo diferente es fusionar las dos. Y eso se observaba en su adoración y sacerdocio. Sus sacerdotes y cantantes eran hombres que habían tomado la apariencia de las mujeres. Se vistieron con ropas de mujer, maquillaron sus caras, eran lo que hoy se llamarían travestis, no binarios o andróginos. El culto a Ishtar no solo rebosaba sexualidad y promiscuidad, también androginia. Un escritor llamado Hazel Loveridge observó lo siguiente: su androginia la confirma el personal que participaba en su culto, que incluía eunucos y travestis, y durante los festejos los jóvenes portaban aros y las jóvenes usaban espadas. Hoy, las mujeres en la música popular y la cultura juvenil se deleitan en parecer salvajes, vulgares y agresivas. Los íconos masculinos, por el contrario, se adornan con delineador de ojos, labial y otros adornos propios de la feminidad. Esto era precisamente lo que haría la diosa, como lo atestigua un antiguo himno cantado en alabanza a ella. Ella adorna al hombre como mujer y a la mujer como hombre. Hay un evento que encarnó la entrada de la diosa en la cultura moderna. Sería conocido como Stonewall y llegaría a ser conmemorado cada año en casi todas partes del mundo. Stonewall Inn era un bar gay en Nueva York a finales de junio de 1969, en donde la policía lo allanó a primeras horas de la noche. La policía sacó a la mayoría de los asistentes, cerca de 200 personas. En el transcurso de las detenciones, algo se apoderó de la multitud. Una agitación, un espíritu de ira y después una explosión. La multitud empezó a burlarse de los policías y a arrojarles botellas, piedras y ladrillos. A Ishtar siempre la trajeron las puertas. Uno de los restos arqueológicos más famosos es la Puerta de Ishtar, que abrió el camino a la ciudad de Babilonia. Estados Unidos tenía una puerta importante. A través de ella, millones de personas entraban y salían de la nación, comercio, mercancía, cultura. Era, por supuesto, la ciudad de Nueva York. Una de las antiguas inscripciones de su mitología cuenta: por la noche salió con autoridad y se paró en la calle ante una puerta maravillosa y ofrendó sus primicias. Así que nuevamente la diosa vendría en la noche ante la puerta maravillosa de Estados Unidos. Eshdam era la antigua palabra mesopotámica para taberna, bar o posada. Ella era la patrona de las tabernas. Por eso no fue casualidad que en esa noche de junio de 1969 la obra de la diosa convergiera como en la antigüedad en un Eshdam, en este caso la taberna de Stonewall. Los antiguos Eshdams de la diosa eran conocidos por una bebida alcohólica en particular, la cerveza. La cerveza también ocupaba un lugar central en las libaciones sagradas ofrecidas a Ishtar y los dioses. Las tinas en las que se fermentaba se usaba en rituales religiosos, hechizos y encantamientos. Y adivinen, Stonewall era especialmente conocido por una bebida por encima de todas las demás.
la cerveza. Otro elemento del Eshtam era la sexualidad, y como no podía ser de otra manera, en Stonewall el elemento sexual siempre estuvo presente. Ishtar era patrona de las tabernas y las prostitutas, por tanto esperaríamos que las dos se unieran. En el caso de Stonewall hubo informes de una red de prostitución operada en el segundo piso, pero más allá de eso, la taberna se había convertido en un lugar de reunión de prostitutos, trabajadores sexuales y estafadores. Sin embargo, ¿por qué Stonewall? ¿Qué lo hacía diferente de otras cervecerías? La epopeya de Gilgamesh relata una vez en que la diosa intenta seducir al héroe Gilgamesh. Él la desprecia y ella, abro comillas, montó la gran muralla de Uruk, cierro comillas, desde donde lanzó maldiciones a sus ofensores. La muralla de Uruk estaba hecha de ladrillos. El propio Stonewall Inn era conocido por su fachada, una pared de ladrillos. Los disturbios de Stonewall comenzaron con el lanzamiento de ladrillos a la policía. Miles de años antes del suceso de Stonewall, que significa literalmente muro de piedra, estas palabras ya estaban escritas en unas tablillas de arcilla. La frase muro de piedra se usaba en relación a la diosa de la sexualidad, las tabernas, las prostitutas, el travestismo, la transexualidad, homosexualidad y cruce de género. Y al igual que Baal, siendo representado por un toro, Ishtar también era asociada con un animal, el león. Se la describe montando un carro conducido por 7 leones. Aparece en varias oraciones y poemas antiguos, por ejemplo, Inanna, gran luz, leona del cielo. En otro se lee, Señora mía, leona de las batallas, que desafía tierras extranjeras. También se lee en el siguiente, en el cielo y en la tierra ruges como un león y devastas a la gente. Como un león temible, apaciguas con tu hiel a los insubordinados e insumisos. Ningún otro animal estaba tan asociado con la diosa. Sería entonces probable que la señal que acompañaba sus hazañas bélicas en la actualidad se manifestara nuevamente como en la antigüedad. Sí, y apareció en el mismo entorno que Stonewall. La taberna Lion's Head o Cabeza de León apareció en 1966 en la misma calle, de hecho a solo 2 puertas de la entrada principal de Stonewall. Aparte de todo esto, ¿podría la diosa a su regreso usar y habitar un recipiente humano? ¿Podría haber un avatar de la diosa? Sí, lo hubo. La noche del evento de Stonewall, la policía sacó esposada a una mujer de rasgos masculinos, igual que Ishtar, una mujer con atributos masculinos, y al igual que la diosa era feroz. Según testigos presenciales, peleó violentamente con al menos 4 policías. Después de unos 10 minutos de lucha entre gritos y maldiciones, esa mujer le dijo a la multitud, ¿por qué no hacen algo? La policía la puso en la parte trasera del vehículo policial y allí todo comenzó. El amante de Ishtar era el pastor Tammuz. Un día, Tammuz la ofendió y ella lo envió a la tierra de los muertos. Ella, arrepentida, comenzó a llorarlo. ¿Cuándo fueron esos días de dolor, luto y angustia de Ishtar? Fueron en verano. El mes estaba tan estrechamente relacionado con la diosa y su culto que llevaba el nombre de su amante. Era el mes de Tammuz. ¿Cuándo sucedió Stonewall? Ocurrió en el antiguo mes de Tammuz. ¿Y el desfile? Sus desfiles se convirtieron en parte central de la cultura popular de Mesopotamia y Medio Oriente. El antiguo himno, El Santo, comienza así. El pueblo de Sumeria desfila ante ti. Tocan los dulces tambores delante de ti. Las mujeres adornan su lado derecho con ropa de hombre. Los hombres se adornan el lado izquierdo con ropa de mujer. Los desfiles de la diosa presentaban hombres vestidos como mujeres, mujeres vestidas como hombres, espectáculos de transexuales, travestis, homosexuales y de género cruzado. ¿Y el arco iris?
La bandera del arco iris fue diseñada por Gilbert Baker, un hombre gay y drag queen, y claro que tiene un hilo conductor con la diosa Ishtar. El autor comenta la extraña descripción de la diosa en un himno de alabanza babilónica dedicado a ella. Sus ojos son multicolores e iridiscentes. Por tanto, los ojos de Ishtar son como arcoíris. Y luego está el mito de la diosa y el jardinero, el que plantó un árbol bajo el cual ella se duerme y mientras tanto el jardinero la viola. Cuando ella despierta y se entera dónde se esconde el jardinero, sale a emprender su misión de venganza. El mito dice que se extendió como un arco iris a través del cielo y así llegó hasta la tierra. El autor Jonathan Cahn revela muchísimo más símbolos de esta entidad en su libro El regreso de los dioses, así como de Baal, de quien leímos la semana pasada, y de Moloch, de quien leeremos la semana próxima. Los espero el próximo viernes.